Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Pues ayer la lección 311, ¿cómo nos hace conscientes de que nosotros somos los únicos que fabricamos el mundo que vemos? Puesto que, como dice su encabezado, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Y es cierto, todos los juicios que hacemos, estamos haciendo aquí en este mundo es precisamente para determinar lo que nosotros queremos que sean las cosas. O sea, nosotros estamos imponiendo una etiqueta a cualquier cosa que vemos en nuestra vida y lo que no nos damos cuenta es que lo estamos usando como un arma, porque solamente estamos haciendo interpretaciones erróneas de todas las cosas que vemos en esta vida. Y es que esto no puede ser así, porque si Dios creó a su Hijo de una manera, pues aquí está metiendo la mano negra el ego, porque está haciendo interpretaciones completamente ilusorias de lo que es el Hijo de Dios. Es que si veo que y además hay una cosa, en el momento que yo veo a una persona de una manera, la interpreto de una manera, a partir de ese momento ya no puedo ver otra cosa. Y esa es precisamente la ley de la percepción. Ya no podemos ver las cosas de una manera distinta a como las hemos juzgado. ¿Cómo? Si, por ejemplo, si yo pienso que una persona es mentirosa, ya desde ese momento ya no puedo ver otra cosa más que mentiras en ella. Y entonces, aunque me esté diciendo una verdad, yo la interpreto mal. ¿Y por qué? Porque creo que me está diciendo mentiras. Y me puede estar diciendo la verdad todo el tiempo, pero como yo ya juzgué que es una persona mentirosa, pues entonces no la puedo ver de otra manera. Precisamente esa es la ley de la percepción. Tal como vemos las cosas que creemos que son, así es como siempre creeremos que son. Por eso hay cosas que ya llevado a esto a un grado más adelante, creemos que este cuerpo muere y precisamente pues los cuerpos empiezan a morir porque creemos que los cuerpos mueren, que creemos que tenemos hambre. Pues entonces todo el tiempo pensamos que tenemos hambre y tenemos que estar alimentando a este cuerpo. Sin embargo, si empezamos a abrir nuestra percepción y empezamos a ver, por ejemplo, hay algunas personas en el mundo que ya no comen y todo el mundo se empeña en negar que eso existe, pero es cierto, hay personas que ya no comen, no porque les falte la comida, simplemente porque dijeron, es que la comida no es necesaria. Todo lo que hay en este ambiente, todo lo que hay en este mundo, la luz del sol, el viento, por ósmosis, alimentan el cuerpo. Y entonces hay personas que viven sin probar un bocado. Y entonces ahí es donde viene lo que la ciencia dice, esto no es posible. Mas, sin embargo, aunque la ciencia dice que hay cosas que son imposibles, pues las vemos que ahí van caminando. Hay personas que realmente no comen. O hay personas que se han recuperado de enfermedades, por ejemplo, para mí, yo conozco una persona que le habían extirpado de adolescente el vaso y curiosamente, años después, lo vuelve a regenerar. Y la ciencia dice, es que eso es imposible. Pero pues ahí está esta persona. Entonces, todos nosotros conocemos casos en los que la ciencia dice que es imposible y sin embargo, ahí están. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que estas personas de alguna manera hicieron algo en su mente para aceptar la verdad y precisamente, pues quizás ni siquiera la verdad entera tal como la muestra el curso, pero hay algo que cuestionaron y entonces empezaron a aliviarse de diferentes cosas. Por eso dice que nosotros juzgamos aquí, separamos aquello contra lo que se utiliza el juicio, por ejemplo.
si yo considero que existe un grupo de personas que se dedica a la mafia, por ejemplo, aquí en México, yo no puedo ver más que otra cosa que maldades que hacen esas personas y jamás podré contemplar si hacen un bien o tampoco puedo contemplar las razones de por qué se dedicaron a esto. ¿Por qué? Porque no puedo ver la totalidad de lo que pasaron en su vida y entonces solamente juzgo a partir de ciertas premisas que solamente el tiempo en mi mente me le permiten ver. O sea, realmente estamos haciendo una interpretación de todas las cosas que vemos en este mundo y no son reales. Y de hecho, al momento que decimos algo, nosotros contaminamos la mente de otra persona y entonces empiezan a surgir eventos en que muchas personas creen en una sola cosa y hasta borran del mapa, por ejemplo, el caso aquí de Zihuatanejo. Hay muchas gentes que piensan que existe la temporada baja. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ya lo he comentado, es que no es cierto, es simplemente verlo de otra manera y darse cuenta que es imposible que algo le pueda suceder al Hijo de Dios que vaya en contra de su existencia, de su felicidad. Por eso, esta lección nos abre la mente, nos está enseñando que tenemos que cuestionar todo el tiempo lo que estamos decidiendo ver, porque lo que decidimos ver está basado en la percepción, pero la percepción no es más que un reflejo de nuestras creencias, es un círculo vicioso en el que si nosotros pensamos que no tenemos, pues automáticamente afuera se refleja en personas que vemos que no tienen y en circunstancias en las que viven en carencia y entonces me siento contaminado. Y sigo diciendo, efectivamente, no soy el único que experimenta pobreza. Y sigue ese círculo vicioso hasta que un día dices, ya, alto. Pero solamente puedes decir alto cuando dices, es que debe haber otra cosa diferente. Y entonces empiezas a ver que hay personas que tienen trabajos estables, hay personas que tienen propiedades, que son personas que están felices, que no les falta nada. Y entonces dice, empiezas a cambiar tu forma de pensar. Y es que primero tienes que corregir las cosas que ves en este mundo antes de que puedas renunciar a este mundo. Necesitas corregir lo que has fabricado, volverlo feliz, volverlo bondadoso y entonces poder tener acceso y decir, si todo esto yo lo creé con mi mente, ¿cuál entonces es la verdad? La única verdad que no se cambia. Y entonces es cuando estás listo para aceptar la verdad. Bueno, yo quiero comentar algo que aquí dice, juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad. Y tú decías que no podemos ver la totalidad de una circunstancia que a una persona la llevó a ser de tal manera. Pero aquí nos está hablando de la totalidad de lo que es el Hijo de Dios. Exacto. O sea, nosotros estamos juzgando a partir de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha resultado aparentemente. Y a partir de eso hacemos juicios. Pero el juicio a veces es contra uno mismo, porque cuando uno se empieza a analizar sus propios juicios, pueden ser inclusive hasta poder hacer un juicio hacia una persona porque hace lo que yo no puedo hacer o que yo no me he atrevido a hacer. Y ese juicio, pues, cuando hacemos un análisis en el sentido del para qué soy, para qué me está molestando esto, llegamos a veces a esas partes, ¿no? De que es como envidia, por decirlo de alguna manera, de que esas personas pueden hacer algo que yo no he podido hacer y por eso hago juicios severos. Pero todo eso es a partir precisamente de lo que hemos vivido, de lo que hemos conocido en nuestras vidas. Pero nos dice, juzgamos falsamente porque no estamos atendiendo la voz de Dios, porque no vemos a nuestros hermanos tal como Dios los creó. Y lo hago referente porque estas lecciones que estamos viendo, lo que nos invitan a hacer precisamente, y al final lo dice, hay que esperar
el juicio de Dios con respecto a su Hijo. O sea, tenemos que aceptar que somos tal como Dios nos creó. Y en la lectura anterior a las lecciones, pues nos está diciendo, ¿no? Que el juicio de Dios es precisamente el reconocer quiénes somos. Entonces nosotros debemos aceptar ese juicio, aceptar el juicio de Dios para poder dejar de hacer juicios afuera. Entonces así sí nos salvaríamos de todo juicio. Porque hay juicios por rencor, hay juicios porque sientes que te hicieron algo. O sea, hacemos juicio por todo, ¿no? En las circunstancias. A veces hasta creemos que es de buena manera, ¿no? O sea, un juicio benévolo, un juicio de verdad, pero no, o sea, siempre va a ir en contra de nosotros. Por eso la lección dice que entreguemos todos nuestros juicios, todas nuestras interpretaciones a aquel que puede restablecer nuestra paz mental. ¿Y quién es este ser? Pues es precisamente al Espíritu Santo. Se lo entregamos a Él para que Él haga la reinterpretación. Y entonces nos demos cuenta que todo lo que hemos pensado solamente son ilusiones. Y el Espíritu Santo siempre nos recuerda, tú eres tal como Dios te creó, tu hermano es tal como Dios te creó. Ambos son hijos de Dios, ambos son un solo ser. Y Dios no abandona ningún pensamiento. Sí, o sea, por eso dice, ofrécelos a aquel que puede utilizarlos de diferente manera, porque ya leímos anteriormente que el Espíritu Santo no está luchando contra lo que pensamos, simplemente eso mismo que pensamos lo va a reinterpretar para que nosotros veamos que pues no es verdad. Sí, y que nos damos cuenta que cada vez que hacemos un juicio contra alguien, crea un peso mental. Y es que no nos damos cuenta. Cada vez que pensamos, ay, ahí viene ese fulano que me cae mal. Ya hasta tu cuerpo se retuerce, ¿no? Una parte de ti se retuerce en las tripas, ¿no? No nos damos cuenta de eso porque es tan cotidiano y implica no solamente un esfuerzo físico, sino también tenemos un gran costal de pensamientos negativos en nuestra mente que nos producen un gran peso psicológico. No nos damos cuenta que todo el tiempo en este mundo estamos en continua guerra. Entonces, por eso, este entrenamiento nos permite darnos cuenta cada vez que nos sentimos incómodos. Cada vez que sentimos incómodos, a ver, ¿por qué me siento incómodo? ¿Para qué me siento incómodo? Es la famosa pregunta. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Para qué estoy pensando de esta manera? ¿Para qué siento de esta manera? Y es para que nos demos cuenta de que hemos levantado un juicio y en ese momento hacerlo a un lado a través de pedirle al Espíritu Santo, permíteme ver esto de una manera distinta. Y es que es tan sencillo sentirse incómodo como tan sencillo decirle al Espíritu Santo, a ver, permíteme ver esto de otra manera. Así de simple. Y entonces estamos dando la anuencia para que el Espíritu Santo haga la recorrección en nuestra mente y borre los juicios que estamos haciendo en el momento. Y de hecho, en la lectura de hoy, habla precisamente de este proceso en el que el Espíritu Santo nos ayuda, porque finalmente es una elección. Siempre recae en una elección. Así que vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 5, Curación y Plenitud, sección 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Y Leti nos va a leer el párrafo número 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente
hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas con Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Y bueno, es que aquí está muy claro. Dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios. Y les vamos a recordar, ¿cuáles son las leyes de Dios, Leti? Pero la inmutabilidad, pues, ¿cómo nos creó Dios? Santos, puros, inocentes, inmutables. Eso no puede cambiar. Entonces la ley de Dios nos está diciendo que lo que Él creó jamás va a cambiar. Que lo que es verdad y que eso es verdad y que la verdad es única y es para siempre. Tampoco va a cambiar, ¿no? Efectivamente. Entonces, el ego no puede cambiar eso. Y aquí ocurre una cosa, dice, de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Como que de alguna manera te está dando la idea, el curso de que crees que eres un ego. Porque el ego trata de oponerse a las leyes de Dios, pero no puede oponerse. ¿Por qué? Porque no las puede cambiar. O sea, oponerse quiere decir, bueno, yo no creo en esto y lo hago de esta manera. Mas, sin embargo, las leyes de Dios permanecen, no son mutables, son para siempre. La inocencia del Hijo de Dios no puede cambiar. Por eso aquí dice que el ego no puede cambiar lo que Dios hizo. De la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. O sea, date cuenta que crees que eres un ego. Dice también que puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. O sea, date cuenta que crees que eres un ego. Por eso es preciso que contestes la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Es la famosa pregunta de que ¿para qué hago esto? ¿Para qué aquello? Pues primeramente siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué quiero? Y a partir de ahí decides. Pero no siempre decides por el Espíritu Santo. Aquí va diciendo esto, ¿no? Exactamente. O sea, esa pregunta de qué quiero la contestas a cada minuto. Yo lo he comentado en programas anteriores, que estamos en una constante de decisiones. Desde que te levantas, estás decidiendo si te despiertas ya, si no te despiertas, si vas a ir al baño, si no vas a ir al baño. O sea, todo absolutamente son decisiones, pero solamente hay dos caminos, el espíritu o el ego. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué quiero? Pero pues ahí están las dos opciones. Ir por el camino corto o por el camino largo, ¿no? O sea, no estamos todavía en la posición en ese punto no estamos en la posición de decir, pues yo siempre elijo el Espíritu Santo, ¿no? Hasta que empiezas a tener tus experiencias. Dice, contestas a cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puedo por menos que tener consecuencias. O sea, todo lo que haces tiene consecuencias. ¿Y por qué elegimos una y no la otra? Porque hacemos un juicio. Sí. Porque me conviene más esto, porque ahorita quiero aquello, porque ahorita no me da la gana levantarme, porque, o sea, en todo hacemos un juicio. Porque no quiero tal. Entonces, todo está basado en esos juicios. Y dice, y estas, esas consecuencias se van a repetir hasta que tomemos otra decisión. ¿Cuál decisión? Pues la del espíritu. Hasta siento comezón en el oído izquierdo. Siento comezón. O sea, como es que es cierto, efectivamente,
lo que no nos damos cuenta es que cuando decidimos con el ego, eso es, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El famoso ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el ego. Y entonces empiezo como yo, hago mi listita. Tengo que hacer esto. Mis pendientes y ya sabes que eso es lo que quieres hacer. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estás con tus listas, inmediatamente te metes en el remolino del tiempo donde nada tiene solución. Y además ni te alcanzó el tiempo para hacer eso, te frustra y si me dices, no hice esto. Exactamente. Se me pasó. O sea, enojándote y teniendo la lista ahí, y a veces se te pasó lo de la lista, o sea, de todos modos no sirvió para nada la lista. Sí, efectivamente, y por eso digo, te metes en el laberinto del tiempo en el que nada se resuelve. Y hay otras veces que ni lista tenemos y las cosas se sucedieron de manera parecía mágica, ¿no? O sea, nosotros lo hemos experimentado. Cuando no hay listas, estamos haciendo algo y de repente alguien nos llama y contestamos y de repente, oye, llega otra persona, llega el del agua y tienes que comprar el agua, suena la basura y te acuerdas en ese momento, tengo que prenderle a la lavadora. Y hay veces que las cosas suceden de manera que parece son fortuitas y resulta que no hiciste ningún plan. Las cosas se presentaron como las tenías que hacer. Se te está guiando. Entonces, y además, ¿qué es lo que dice? Que esas consecuencias que tú experimentas cuando haces las cosas sin el Espíritu Santo, cualquier cosa que hagas, te mete en un remolino en el que parece que nunca termina. Esas son las consecuencias. Entonces, dice que se repetirán automáticamente hasta que tomas otra decisión. Y esa decisión es darte cuenta que hay el camino de la paz o el camino de la guerra. Y dice, te recuerda aquí que las alternativas en sí son inalterables. Ahí me llama mucho la atención que esas alternativas las repite 3 veces seguidas. Aquí dice, el Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ya te lo dijo, tú puedes decidir entre el Espíritu Santo y el ego. Y te lo vuelvo a repetir. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Y la tercera vez, el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Te lo está machacando. Date cuenta, ¿para qué quieres la guerra cuando tienes la paz a tu disposición? Y además te está diciendo, ya te lo explica, Dios creó a una de ellas, a una de esas 2 opciones. Y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes deshacerla. Y vuelve a explicar, solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Esa es la ley de Dios. Exactamente. Lo que crea es irreversible e inmutable. Entonces, la elección que tomo por Dios siempre va a ser inmutable, ¿no? O sea, la que yo tome al tomar el consejo del Espíritu Santo, pues siempre va a ser irreversible. Cuando tomo la alternativa del ego, siempre va a cambiar. Ahorita me da cierta estabilidad, pero más adelante va a cambiar y ya no me gustó, o ya me pasó otra cosa, o ya hubo una consecuencia que no había contemplado, o sea, siempre va a cambiar. Exactamente. Y dice, la otra la inventaste tú, por lo tanto, sí puedes. Así que lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Y esto me lleva a lo que decimos ayer, que la mente fabrica enfermedades en el cuerpo y que tú, si corriges tu mente, el cuerpo automáticamente se va a sanar. Pero obviamente está hablando no solamente de la enfermedad, de la carencia económica, de la carencia de salud, de la carencia de relaciones afectivas, de la carencia de cuestiones materiales. No solamente habla eso, sino envuelve todo en un solo concepto. La verdadera enfermedad es el pensamiento de separación. Por lo tanto, cada vez que recurres al pensamiento de separación para arreglar algo en tu vida, lo único que estás haciendo es meterte en ese
remolino que no tiene fin y que siempre te propone otras respuestas que te van a cambiar, van a ser temporales, pero nunca te van a proveer de paz, ni de felicidad, ni de vida eterna, ni de cosas inmutables. En cambio, el Espíritu Santo, que es la curación, sí, es lo que te va a curar precisamente de ese pensamiento de separación que es el ego. Porque la función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Por lo tanto, si tú recurres al pensamiento de Dios, lo único que estás haciendo es retornar a la verdad. Aquí dice que lo que no piensas con Dios es que no estás pensando en absoluto. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que el ego es ilusión, todo lo que nos ha aconsejado. Entonces, pues lo que pensamos con el ego o lo que nos aconseja el ego, pues sigue siendo ilusión. Entonces, por eso nuestras respuestas a nuestros propios problemas, porque ponemos un problema y nosotros le ponemos la solución, siguen siendo errados, porque de momento, es lo que ayer decíamos, es que ahora voy a hacer tal para tener dinero, voy a quedar bien con los clientes para que me den propina. Eso es una ilusión y ese es un pensamiento equivocado, porque no necesitas hacer eso. Pues ahora voy a hacer comida en la noche para venderla porque ahorita no tengo dinero. Cuando tú te dedicas a otra cosa, ¿no? Y dices, o sea, es que no necesitas eso. Y esas soluciones y esas maneras de pensar es no pensar con Dios, no estar en el pensamiento de Dios, porque de momento te puede sanar, subsanar más bien la circunstancia momentáneamente, pero no es el pensamiento de Dios que te lleva a la verdadera vida, a la verdadera, a la verdad real, donde nada va a cambiar y que no son las cosas momentáneas, ¿sí? Y todo lo que las elecciones que tomamos aquí son así de momento. Entonces, pensar con Dios es para siempre. Todas las decisiones que tomamos con Dios son eternas, no cambian. Exactamente. Y bueno, por eso dice que esas son las ideas ilusorias, porque pues ahorita están y mañana no, y se deshacen inclusive en este mismo mundo como lo vivimos, inclusive se pueden deshacer. Así de la nada ya no tienes lo que querías y ya se deshizo, ya no hay manera de volverlo a obtener, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la lección de hoy nos habla de primero, la lección de ayer estábamos diciendo que juzgo las cosas como quiero que sean. Ya me di cuenta que mis interpretaciones no me sirven para corregir el mundo que estoy viendo. Por lo tanto, la lección de hoy nos habla del siguiente paso. Y vamos a introducir la lección precisamente con la lectura del 10º tema, que se llama ¿qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verá será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra cadena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno, y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar, y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de
de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo de Dios. De su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida. El mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Es que nosotros volvemos a hacerles una exhortación. Antes de estudiar la lección, tienen que leer eso de una manera tranquila. Lo tienen que ir paladeando, porque hay muchísima información que inclusive ocurrió una cosa bien curiosa. Dice Leti que el juicio final sobre el mundo no encierra cadena alguna. Aunque dice condena, a veces te cambia el significado, pero es lo mismo. Cadena y condena es lo mismo. Pero todo bien está llenando de información, nos está diciendo que tenemos miedo del amor. Tenemos miedo de la felicidad absoluta, de la dicha absoluta, de la paz absoluta, de la inmortalidad, de la felicidad completa, sin límites. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es que estoy oponiéndome a esto? Y es precisamente cuando decidimos que este mundo necesita ser, vivimos circunstancias que necesitan arreglarse, y no es eso, simplemente son productos, son efectos de un pensamiento errado, pero en el momento que nosotros nos liberamos de ese pensamiento, nos damos cuenta que realmente al mundo nosotros lo hemos encadenado con nuestros juicios, y el mundo está esperando a que nosotros digamos: mundo, eres completamente inocente porque Dios me creó libre, Dios me creó santo, y nada que esté alrededor del Hijo de Dios puede ser diferente a como Dios lo creó. Así que les recomendamos que hagan su reflexión, estén atentos a lo que dice esta parte introductoria antes de pasar a la lección. Así que nos vamos precisamente ahorita a leer la número 312. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar, pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. Es exactamente la repetición de la lección de ayer. ¿Qué es lo que quieres ver? Cuando tú preguntas, ¿qué es lo que quiero?, le estás dando pie al ego para que conteste. Mejor es pedir, quiero guía, quiero una guía
hacia la verdad. Y entonces cuando tú decides ver la única verdad, entonces es imposible que no veas la paz. ¿Por qué? Porque has decidido darle tu mente al Espíritu Santo. Y se vuelve inevitable que veas el mundo real surgir ante tu santa visión, porque has aceptado el propósito del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo es recordarte que eres para siempre santo, inmutable, en paz, y que no puedes cambiar eso. Y cuando tú lo aceptas, entras en un estado de serenidad. En ese estado de serenidad es donde los demás se dan cuenta y empiezas a compartir sin palabras lo que tú estás comunicando. Y de hecho hasta las cosas pueden cambiar, porque ayer les quiero comentar que di un concierto, todo el día hizo un calor espantoso, pero de veras que a veces me gusta decir que aquí en Zihuatanejo hay dos estaciones, invierno e infierno, por el calor. Y ayer tuvimos que salir en el día por diferentes cosas. Bueno, regresa uno todo empapado, pero como yo no tenía ninguna expectativa acerca de lo que iba a ocurrir en el concierto, solamente que iba a ser una cuestión muy agradable, pues resulta que cuando llegamos al museo, en ese momento empezó a soplar una brisa muy fresca desde el océano. Y pues estábamos a escasos 20 metros de la playa, porque está muy cerca la playa del frente del museo. Un museo muy curioso, ¿no? Y el lugar, cuando inicié el concierto, había nada más unas cuantas personas, ¿no? Pero después de la segunda pieza ya estaba lleno. No tenía ninguna expectativa, solamente quería comunicar la paz, y así es como lo dije, estas piezas solamente comunican paz. Si las cuestiones se manifiestan inmediatamente, yo pude percibir ayer que si podía mantener este pensamiento de paz todo el día en mi mente, entonces es posible que yo pudiera inclusive cambiar. Es posible que se cambien las condiciones climáticas, porque no obstante que ayer me decían, es que ya no va a llover, pues las condiciones, dije, no, pues es que eso no es necesario que pase, porque llueve como necesita llover aquí. Y anoche, toda la noche después de que terminó el concierto, estuvo lloviendo, hasta hoy en la mañana sigue estando lloviendo. Y entonces uno se da cuenta que hasta las condiciones climáticas cambian, y entonces te pone a pensar que lo único que necesitas en tu mente es aceptar la verdad para que todas las cosas se vayan dando, no como tú las dictes, sino como el Espíritu Santo te propone. Entonces, puede cambiar muchas cosas, y entonces por eso el propósito que nos invita a la lección de hoy es que contemples un mundo liberado, libre de todos los juicios que emites. Ese cambio que dices que hasta el clima puede cambiar, es la percepción que tienes del clima, es la percepción que tienes cuando estás eligiendo la propuesta del ego y cuando estás eligiendo la propuesta del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Porque es de ahí donde empezamos a hacer juicios. Entonces, o más bien empezamos a hacer juicios y por eso tenemos esas percepciones. Entonces eso que aparentemente cambia más bien es lo que está desapareciendo para poder ver la verdad. No es en sí un cambio, sino es quitar lo que no es verdad para poder ver la verdad. Es quitar, no cambiar. Exactamente, es quitar. Quitar lo ilusorio. Lo que te produce un peso mental, ¿sí? Entonces, bueno, pues hemos llegado hasta el final de la lección del día de hoy. Vamos a hacer una suma de las últimas dos lecciones que hemos leído en estos 2 días. Vamos a sumar los 2 encabezados para ir obteniendo una nueva percepción de lo que es la paz.
Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Por lo tanto, veo todas las cosas como quiero que sean. ¿Y cómo quiero que sean las cosas? Como el Espíritu Santo las dicta en mi mente. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Es que había comentado que queremos ver una nueva perspectiva de lo que es la paz. Pues sí, porque para el ego la paz es una cosa, pero para el Espíritu Santo es completamente distinta. Es todo abarcadora. Lo que pasa es que de repente la palabra perspectiva no me checa. Sí, por eso... La palabra perspectiva, o sea, el Espíritu Santo no tiene perspectiva. Es simplemente... Exactamente. Es que lo acabas de decir. Perdón que nos alarguemos, pero es que la perspectiva siempre es un punto de fuga. Un punto nada más donde lo puedes ver las cosas de una sola manera. Sí. En cambio, el Espíritu Santo la ve sin límites. Siempre que dices la perspectiva del Espíritu Santo, siempre digo... Sí, es que la perspectiva es nada más desde un punto determinado. Sí. O sea, es egoica. La perspectiva es egoica. En cambio, la visión del Espíritu Santo entonces, es toda abarcadora. Entonces, expectativas, ¿no? Si no te... Así, pues sí, bueno, había que hacer la aclaración. Adoptamos la visión. La visión y no la perspectiva. Exactamente. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Chaito.